No sé. Está apagada, está apagada. Está apagada, Julito. Está apagada. Vamos a averiguar, vamos a averiguar. Danos un segundo. Sí, dime. Danos un segundo porque vamos a un último minuto. Está hablando la ministra Vallejo. Sí, vaya. Está hablando sobre los indultos. Está hablando sobre la ministra de Justicia. Está hablando precisamente sobre el tema de seguridad, distintos temas de actualidad, las encuestas. Escuchémosla. Fue finalmente autorizado. Ministra, entonces entendemos de sus palabras que si el presidente hubiese tenido los antecedentes a la vista, no habría otorgado algunos de sus indultos, como por ejemplo en el caso de Luis Castillo, y además hay un debate sobre si es posible o no revocar los indultos. ¿Cuál es el análisis que ha hecho el gobierno respecto a eso? ¿Tienen apertura a aquello? Bueno, a ver, ahí vuelvo a reiterar, efectivamente se produjo un incumplimiento de un criterio que fijó el presidente, pero los indultos están bajo la ley y están jurídicamente bien establecidos, elaborados, ¿ya? Por lo tanto, además, a propósito de esta solicitud de miembros de la oposición de revocar, no es posible revocar los indultos presidenciales por una serie de criterios, ¿cierto?, que tienen que ver con el derecho que se crea en este acto administrativo, ¿cierto? Tiene que ver con el principio indubio pro reo, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero no viene al caso señalar eso. Lo importante es señalar y volver a insistir que no hay vicio jurídico, que los decretos son completamente legales y amparados en las atribuciones que tiene el presidente establecidas en la Constitución. Sí, pero más allá de que no hay vicios legales, ¿entendemos que si el presidente hubiese tenido estos antecedentes a la vista, no habría indultado a todas esas personas? A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. Ministra, preguntarle por las razones de la salida de Matías Mesa, que venía también en el comunicado que se informó el viernes. ¿Cuáles son las responsabilidades que él tuvo efectivamente en esta nómina que después sufrió modificaciones? Y si ya se tiene definido quién va a reemplazar el cargo de Matías Mesa, hay voces en el socialismo democrático que han pedido tener mayor injerencia, al menos en el segundo piso. Si nos puede responder esas dos preguntas. A ver, respecto a Matías Mesa, ex jefe de gabinete del presidente, lo señalé anteriormente, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay dos responsabilidades políticas respecto al proceso, ¿no? Y a las coordinaciones, el traspaso de información, etcétera. Recaía en primer lugar en la cartera correspondiente del Ministerio de Justicia, cuya autoridad política es la ministra o exministra en este caso. Y, en última instancia, la jefatura de gabinete, porque como se trata de un indulto presidencial, siempre el último filtro lo tiene el jefe de gabinete del presidente. Y a propósito de la desprolijidad, entonces, se asume esa responsabilidad política y se presenta la renuncia correspondiente. Por lo tanto, respondo nuevamente. ¿Cuál es la responsabilidad que le correspondía al jefe de gabinete del presidente de la República? Es ser el último filtro antes del presidente, y eso no se produjo como correspondía. ¿Y quién podría, o ya se ha pensado que podría...? No me corresponde, es alguna decisión del presidente. Ustedes saben que la jefatura de gabinete es una autoridad pública, son personas de exclusiva confianza del presidente, y él determinará quién asume en reemplazo de Matías Mesa. ¿Cómo está, ministra? Dos cosas. Uno, saber su opinión acerca de la desaprobación del gobierno, según la última encuesta académica, llega a un 70%. Quería saber si es que para ustedes, más allá de que esta es una sola medición, es el momento más difícil que les ha tocado atravesar durante los últimos 10 meses, los primeros 10 meses a cargo del Ejecutivo. Y dos, ¿cómo se sale de esta situación? Y por otro lado, solo para volver al tema de los indultos, ¿qué mensaje se le da a las personas que fueron afectadas por personas que hoy día están indultados y que se está reconociendo que quizás de haber tenido todos los antecedentes, ellos seguirían en la cárcel? A ver, lo primero es que sí, es un momento bastante difícil para nosotros como gobierno. Creemos que las encuestas obviamente hay que mirarlas con atención, siempre lo hemos hecho. Y bueno, es parte también de la tarea de ser gobierno estar para los momentos difíciles y no para los momentos, solamente los momentos más positivos, ¿no? Y lo asumimos con responsabilidad. Esta desprolijidad que se cometió tuvo consecuencias,
¿ya? Porque entendemos que en política, cuando se cometen estas faltas o desprolijidades, hay que asumir las responsabilidades políticas lo más rápido posible, y lo que nos interesa evidentemente es poder enfrentar los desafíos que nos ha planteado la ciudadanía con mayor fuerza, con mayor responsabilidad, y en eso la agenda de seguridad va a ser un tema importantísimo. Esperamos también esta semana de poder avanzar. La segunda pregunta. ¿Qué mensaje se le puede entregar a las víctimas de las que fueron indultadas? Los indultos, yo quiero ser sumamente clara, todos los indultos que se han aplicado en nuestro país, sea de este gobierno en esta última instancia, o del gobierno anterior o el anterior, son indultos que se aplican sobre la base de personas condenadas por delitos, que han cometido distintos tipos de delitos. Incluso el gobierno anterior, que indultó a más personas, fue sobre la base de personas que o habían cometido crímenes de lesa humanidad, o homicidio, o estaban condenados por narcotráfico, robo con violencia. Entonces, lo cierto es que todo indulto que implica una conmutación a más de la pena, no es que el Estado no esté supervigilando estos casos, porque están con firma mensual, con arraigo nacional, que se tiene que cumplir a menos que exista una autorización especial de gendarmería, entre otros criterios. Son personas que no se les libera de la condena, sino que se les conmuta la pena, y cumplen la pena bajo otras características y siempre bajo la supervisión del Estado. Entonces, la verdad es que podríamos aplicarle el cuestionamiento a todos los indultos que se han hecho, ¿no? Porque siempre la naturaleza del indulto es que se conmuta la pena, es decir, no que se cumpla en cárcel, sino que en domicilio, con firma mensual y otras características, a personas que han sido condenadas por delitos, ¿no? Entonces, cuestionar aquello, en particular en el caso de Castillo, es básicamente un cuestionamiento a cualquier tipo de indulto que ha sido aplicado bajo personas que han sido determinadas como delincuentes o que han tenido una condena por cometer delitos de distinta naturaleza. ¿Bien? ¿Puede confirmar si Miguel Quispe sigue siendo el jefe de gabinete provisorio también? No puedo señalar eso porque todo lo que tiene que ver con la jefatura de gabinete que asumiría por parte de determinación del presidente es algo que no me corresponde a mí señalar en estos momentos. Bien, muchas gracias. Que tengan buen día. Bueno, los coletazos de este terremoto político que fue el indulto presidencial, realmente, donde el gobierno ha reconocido desprolijidad, lo que le ha costado la salida, ¿no es cierto?, a varios integrantes de este ministerio, la más importante, por supuesto, la de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. La ex ministra de Justicia, Marcelo Ríos, el nuevo ministro Luis Cordero, ¿no es cierto?, pero la ex ministra, ¿no es cierto?, ha asumido el costo político de esta desprolijidad. Ahí la ministra Vallejo es clara, dice: si el presidente hubiese tenido todos los antecedentes, seguramente no hubiese indultado a algunas personas que se indultaron. Uno entiende a partir de esta renuncia y entiende a partir de lo que está ocurriendo que este filtro lo hacía el Ministerio de Justicia, que lo había hecho el Ministerio de Justicia, y al parecer el presidente de la República no quedó satisfecho con este filtro cuando se fue enterando, ¿no es cierto?, precisamente de las acusaciones o de las condenas que tenían estas personas, o de la cantidad de condenas que tenían, o de los delitos que habían cometido.